Judas, el hermano de Jesús, es el autor de la carta que lleva como título Judas. Él se convirtió a Jesús, creyó en Jesús después de la muerte de Jesús. Y en esta epístola, él presenta una razón por la cual se sentía compelido o necesitado de escribir y señalar algunas cosas. Voy a leerle el, en Judas el versículo 3 y el versículo 4, porque Judas solamente tiene un capítulo, por eso no digo capítulo 1, sino versículo 3 y 4. Dice allí: amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sentí esa necesidad para alentaros a que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos, porque se han infiltrado algunos hombres que desde hace tiempo habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor, a Jesucristo. Aquí en su presentación, Judas presenta algo que a través de nuestros temas hemos estado mencionando, y aquí ratifico una vez más, presenta algo que tiene que ver con la lucha entre el bien y el mal, cómo Dios trata de, a través del plan de la redención, del plan de la salvación, salvar a todos los que quieran por la fe, aceptar lo que está haciendo para salvarlos. Pero otros que no buscan a Dios ni quieren salvarse, luchan en contra de Dios y en contra de la iglesia de Dios. Una de las maneras de luchar el mal contra Dios y contra la iglesia es tratar de poner dentro de la iglesia personas no consagradas, personas que no son hijos de Dios, y a esto también se refirió Jesús cuando dijo que hasta el fin el trigo y la cizaña crecerían juntos. Las características de estas personas condenadas a la muerte, no porque Dios los haya condenado sin darle oportunidad, estos que ya estaban condenados a la muerte porque rechazaban a Jesús, estaban en contra de Dios, pero trataban de entrar dentro de la iglesia para hacer daño, cosa que, como repito, a través del tiempo, Satanás trata de lograr para dañar a la iglesia de Dios, más aún dentro de la iglesia cristiana. Y si desde el inicio de la iglesia cristiana, ya dentro de la misma iglesia, entraban personas que no temían a Dios, que no amaban a Dios ni amaban a la iglesia, mientras más cerca nos encontremos del fin del mundo, en nuestros tiempos, que estamos muy cerca de la venida de Jesús, pues esto se manifiesta de una manera más palpable. Y a semejanza de los que rechazaban a Jesús, también hoy se presentan dentro de la iglesia, y esto fue advertido por Jesús, personas que son falsos cristos, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, que tratan de sembrar la mentira, doctrinas heréticas
y dañar en todo lo posible a la iglesia de Dios. Pero esta introducción que yo acabo de leer aquí, que tenía Judas necesidad, decía él, necesidad de escribir, vamos a ver qué cosa es lo que Judas está presentando. Así que estas personas que niegan a Jesús, que lo niegan como Dios, como soberano, ellos van a o forman parte de otras personas que en otros tiempos también se rebelaban contra Dios. Y lo que vamos a notar ahora en lo que Judas está diciendo es que las palabras que se señalan aquí también en nuestro tiempo y dentro de la iglesia cristiana se han tomado para enseñar doctrinas heréticas o para enseñar mentiras que atacan a Dios en su carácter, atacan a Dios en cuanto a la verdad de la salvación. Y vamos a comenzar a leer el versículo 5 o a leer el versículo 5 que dice, aunque vosotros ya lo sabéis, está hablando Juan a la iglesia a quien le escribe, perdón, Judas a la iglesia a quien escribe, dice, aunque vosotros ya lo sabéis, os recuerdo que el Señor, después de haber sacado de Egipto al pueblo, destruyó a los que no creyeron. Se está haciendo referencia aquí al momento en que Dios saca a Israel de Egipto y la muchedumbre que se unió a Israel y personas que se rebelaron contra Dios y en más de un momento muchas de esas personas fueron destruidos. Versículo 6 dice, también a los ángeles que no guardaron su dignidad, une aquí a los ángeles que no guardaron su dignidad y lo está comparando con aquellos que que Dios destruyó cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Esto tiene una o más de un aspecto en común. En común es que son personas en distintos momentos o en distintas épocas que se rebelan contra Dios. Son criaturas de Dios que en algún momento se rebelan contra Dios y Dios los destruye. Los destruye porque tratan de sembrar la rebelión y el pecado dentro de los seres que debemos adorar a Dios. Y aquí se está hablando ahora, en el versículo 6, no solamente de seres humanos, sino de ángeles. Y lo que dice sobre los ángeles y lo comparan con aquellos que van a ser destruidos es lo siguiente en el versículo 6. También a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, a esos ángeles que no guardaron su dignidad, ¿quiénes fueron? Los que no se quedaron en sus moradas. Aquí se está refiriendo a la batalla que hubo en el cielo cuando el pecado entró en el corazón de Lucifer y lo convirtió en el diablo. En esta batalla, en esta lucha que ya hemos mencionado y que la Biblia señala, en esa batalla, Lucifer, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, pelearon contra Dios, pelearon contra Miguel y fueron arrojados del cielo alrededor de la tercera parte de los ángeles celestiales. Estos ángeles celestiales también cayeron víctimas del engaño de Lucifer.
ellos también se rebelaron contra Dios, quedaron condenados. Y aquí sobre lo que el Dios dice a través de su palabra con respecto a estos ángeles, se trata de poner se ha tratado de poner una doctrina falsa que niega el carácter de Dios, ataca directamente a Dios, a su amor, a su justicia. Voy a leer otra vez el texto hasta aquí y completaremos el versículo 6 en esta lectura. También a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esta declaración que estos ángeles que abandonaron su propia morada, los ha guardado en oscuridad, en prisiones eternas, se han usado estas palabras para decir que estos ángeles han sido condenados al infierno. El infierno se presenta como un lugar de tormento eterno, donde el fuego está torturando por los siglos de la eternidad a todos los que se rebelan contra Dios, desde el diablo, que es el que rige, el que gobierna en el infierno, los ángeles que cayeron, y se utilizan estas palabras que acabo de leer y que vamos a analizar como víctimas de ese infierno, y también a todas las personas que no alcanzan la salvación en la tierra, también estarían ardiendo en el fuego del infierno por las edades sin fin de la eternidad, quedando de esta manera como dos dioses, como dos soberanos. Dios soberano de la gloria, Dios soberano del universo, que ha creado la parte del universo que es la tierra, que ha redimido por el plan de la salvación, y el Dios del mal, Lucifer, que estaría por la eternidad haciendo sufrir a los ángeles, los ángeles que cayeron, que son los demonios, y a todo ser humano que no se entregó a Dios. No importa que no haya hecho ese ser humano nada, ninguna cosa fea, ninguna ofensa grande, solo que no aceptaron la salvación y por lo tanto se pierde el castigo del poco tiempo que la persona vive en la tierra separado de Dios. Habría que pagarlo con la condena de los millones, millones y millones de años de la eternidad. Esa doctrina es una mentira y la Biblia no la enseña. La Biblia enseña otra cosa. Pero en este tema que estamos compartiendo, vamos a señalar algunas palabras y vamos a aclarar qué cosa es lo que está significando. Lo primero que vamos a analizar es eh, estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, abandonaron el paraíso de Dios. Y aquí aclaramos, la Biblia enseña en Apocalipsis que hubo una guerra en el cielo, y en esa guerra Satanás o el dragón y sus ángeles fueron arrojados
Ellos dicen que abandonaron porque mantuvieron su rebeldía contra Dios. Y por causa de su rebeldía contra Dios, Dios los saca del cielo. Por eso quedaron, abandonaron, prefirieron seguir la rebeldía con Lucifer a permanecer en las moradas del paraíso donde Dios tiene su reino. Dice, los ha reservado en oscuridad. Oscuridad significa o es un símbolo del pecado. Satanás es el príncipe de las tinieblas. La luz es un símbolo de Dios y de la verdad. El pecado es un símbolo de la oscuridad. Dios es un símbolo de la verdad. Dios, yo digo un símbolo, voy a arreglar esto porque Dios no es un símbolo. Dios es una realidad, la realidad de la eternidad, de la luz, porque es la verdad, porque es la santidad, porque es la justicia, porque es el amor y toda luz que hay en el universo y la que hay en la tierra, toda luz proviene de Dios. El pecado está simbolizado por la oscuridad y Satanás se presenta como que simboliza el pecado que lleva a la mentira, lleva a la maldad, lleva al pecado y a la oscuridad, porque el fin del pecado es la muerte. Y en la muerte, todos los que se rebelaron contra Dios son condenados por la eternidad. Y estos ángeles fueron condenados a oscuridad porque quedaron condenados para siempre. No se aplica a ellos el plan de la redención porque ellos se rebelaron en la misma presencia de Dios. No había pecado, ellos siguieron el pecado y en la rebelión contra Dios quedaron condenados, porque ellos sabían lo que estaban haciendo, sabían a quién estaban siguiendo y la rebelión contra Dios es la muerte, es el pecado, es violación de la ley de Dios. Ellos quedaron condenados a la oscuridad porque su pecado no tiene redención en prisiones eternas para el juicio de Dios. Presiones, como dice aquí, prisiones eternas, es porque el pecado que los separa de Dios los lleva a la destrucción eterna. Aquí ven, o Satanás trata de hacer que se vea un infierno de fuego donde por la eternidad ese fuego está ardiendo y haciendo sufrir a las personas. Pero eso no es lo que el texto dice, sino que están condenados a la prisión eterna hasta el día del juicio, o sea, hasta el momento final, donde por el juicio de Dios, Lucifer y todos los pecadores van a ser destruidos para siempre. La Biblia enseña que durante el milenio los hijos de Dios estaremos en el cielo y se va a hacer juicio para saber por qué todos los que se pierden, se pierden. Con respecto a la declaración fuego eterno, voy a compartir un texto que está escrito en Mateo capítulo 25 y versículo 41, donde se utiliza la palabra fuego eterno. Dice allí, y el rey les dirá, os aseguro, como hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis.
ese versículo 40 y 41 ahora, entonces diré a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese maldito porque se rebelan contra Dios, condenados al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Ya hemos visto en temas anteriores y en este vamos a mencionar una vez más que el fuego eterno, la destrucción eterna se presenta en Isaías 14, en Ezequiel 28, donde Dios saca fuego del mismo Lucifer que destruye a él y a sus ángeles. Los hombres que fueron creados para que vivieran siempre y que se rebelaron contra Dios van a ser destruidos en ese fuego eterno. Y vamos a leer ahora el versículo final que vamos a compartir en este tema. Dice el versículo 7 en Judas: Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestos por ejemplo. Aquí se menciona a Sodoma y Gomorra condenados por el fuego eterno por la misma rebelión contra Dios, por la misma decisión de desobedecer a Dios, de hacer el mal, seguir el mal, y Dios la destruyó con fuego y azufre. Pero ese fuego y azufre que Dios usó para destruir a Sodoma y a Gomorra y a otras ciudades vecinas de ellos, como Alba, Seboín, Dios destruyó todo aquel lugar que hoy en día es la región del Mar Muerto. Allí no hay ningún fuego ardiendo. Allí no hay fuego y azufre que esté cayendo y ardiendo. Allí lo que hay es un lugar desolado y destruido. Luego, el fuego eterno que se menciona en el infierno o el fuego eterno que se menciona donde van a ser destruidos el diablo, los demonios y todos los pecadores, no es un lago de fuego que arde por la eternidad. Ese lago de fuego está señalado en Apocalipsis 20. Lo que sucede es que en ese lago de fuego, como ya hemos señalado en otros temas, son destruidos. Es el momento del juicio donde va a ser destruido Satanás como la raíz, el origen del pecado, los demonios, los ángeles que se convirtieron en demonios y todo ser humano que no quiso aceptar la salvación que Dios le estaba dando. Fueron Sodoma y Gomorra puestos como ejemplo. Con ello entendemos que no se está hablando de Dios que tiene un reino de gloria, luz y felicidad y pone una condenación donde el diablo es un líder que va a vivir por la eternidad sufriendo y haciendo sufrir a todos los que están bajo su control. Esta idea es una idea, esta enseñanza es una enseñanza errónea, desfigura el amor y la justicia de Dios. Es una mentira que el diablo trata de poner dentro de la iglesia cristiana para que las personas se confundan, se rebelen contra Dios o crean que Dios no es el Dios de justicia, de amor, que en realidad Dios es. Todas las personas que se rebelan contra Dios en este mundo, que se han rebelado o se vayan a rebelar contra Dios, con Lucifer y todos los ángeles
que se rebelaron contra Dios en este día del juicio final van a ser destruidos para siempre jamás. Dejarán de ser para siempre jamás. En el libro de Malaquías se dice que van a ser ceniza en las plantas de los pies, hablando de la destrucción final. Y finalmente, Dios creará nuevos cielos donde mora la justicia, donde mora el amor y todas estas cosas del pecado y del mal. No habrá más memoria de esto, no vendrá más al pensamiento y estaremos con Dios por la eternidad. Te pido, comparte este tema con otras personas y nos vemos en nuestra próxima grabación.